seguimos adelante. Hermano, vamos a ir al Evangelio según Mateo, según el apóstol Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 31. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. ¿Lo tiene? Vamos a leer el 31 y el 32. Le han titulado a esta parte de la escritura la parábola de la semilla de mostaza. Palabras de Jesús que está hablando con sus discípulos. Amén. Jesús, hablando con sus discípulos, les dice lo siguiente: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró ¿dónde? En su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Puede tomar su lugar. Oramos al Señor. Señor Jesús, hoy venimos delante de tu presencia a escuchar tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra se quede impregnada en los corazones, Señor, de tus hijos. Que cada uno de nosotros pueda poner por obra la palabra, Señor, que hoy estamos recibiendo. Que pueda nutrir, Señor, nuestras vidas. Que podamos disfrutar, Señor, de lo que de ella emane. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. En muchos lugares, hermanos, se está buscando que la palabra del Señor llegue a los corazones, pero por alguna razón no alcanza a llegar en la medida de lo que debería. Amén. Y la palabra del Señor, ¿por qué? Porque a veces se menosprecia la palabra de Dios. A Dios no, pero se menosprecia su palabra. Y la palabra del Señor nos dice que este reino del Señor es como algo que empieza de manera muy pequeña. A veces nosotros nos desesperamos porque queremos ver grandes cambios en nuestra vida. Paz de Cristo. Cuando venimos al Señor queremos ver grandes cambios en nuestra vida, y el Señor nos dice que empieza de una manera pequeñita. Va creciendo, creciendo y creciendo. Pero mire, decía una persona, ahorita no recuerdo el nombre de él, pero decía el potencial que hay en una semilla. En una semilla de pino, ahí adentro de esa semilla hay un bosque completo. No sé si me está escuchando. En una semillita de pino hay un bosque completo. El potencial es enorme. Así que hoy le vengo a hablar del reino que está dentro de una semilla. Dele fuerte el aplauso a Jesús. El reino que está dentro de una semilla. Imagínense. Yo me acuerdo que en ocasiones cuando íbamos a la feria decían: te venden el granito de arroz, y en el granito de arroz le ponen tu nombre. ¿Cuántos se acuerdan de eso? O nomás a mí me tocó. ¿Sí? En el granito de arroz pues imagino que un bolígrafo muy delgadito le ponían el nombre de la persona, y para verlo pues había que agarrar una lupa. Cabía el nombre de la persona dentro
¿De qué? De un granito de arroz, ¿sigues? O me acuerdo que cuando a los focos les metían un barquito de madera adentro. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Hay unos focos o unas botellas que adentro de la botella o del foco le ponían como dijéramos, le ponían un barquito adentro u otra cosa y la gente, ay, todo eso cabe dentro de la botella. Sí, hermano, el reino de Dios es más grande aún. Dentro de una pequeña semilla viene todo el reino de Dios. Ay, gloria al Señor. ¿Cómo es posible? Sí, allá adentro. Mire, hoy que traemos estas cosas, somos más dados a guardar fotografías, ¿verdad? Pero si nos dijeran cuántos libros le caben a una cosa de estas, usted se espantaría. Le caben millones de libros aquí adentro. De tal manera que usted podría almacenar en una cosa de esas millones de libros. Millones. ¿Dónde? En una cosa tan pequeñita, en algo tan pequeñito, algo tan grande. En una cosa tan pequeñita, hermano, un reino tan grande. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Déselo fuerte a Jesús. El reino de Dios es el gobierno de Dios. No nos equivoquemos, el reino de Dios es el gobierno de Dios. ¿Cómo se da cuenta que una persona está en el reino de Dios? Sencillo, Dios la gobierna. Se dio el volante de su vida. No sé si me explique. Se dio el volante de su vida para que Dios tomara ese volante. El apóstol dijo, yo ya no llevo el volante, ahora el volante lo lleva Cristo. Cuando dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo ya no tengo el control de mi vida. Ahora el que tiene el control de mi vida es Cristo. Entonces el gobierno de Dios, hermano, es el reino de Dios. Cuando usted le pregunten ¿qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Dios. Para ver, hermano, si en una vida está el reino de Dios, es solamente cuestión de preguntarle, ahí en esa vida, ¿Dios es el que gobierna o gobierna la persona? Si la persona gobierna, entonces no hay reino de Dios. Si la persona decidió hacerse a un lado para que Cristo gobierne su vida, entonces el reino de Dios está en ese lugar. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Con razón, el Señor les decía, cuando el Señor vino, encontró que cada quien hacía lo que quería. Cuando el Señor vino a la tierra, cuando se encarnó, cuando nació de una virgen y cuando estuvo con nosotros físicamente, vino y encontró que cada quien gobernaba su vida y hacía de su vida lo que quería. Yo quiero hacer esto y eso fue. Yo quiero hacer lo otro y eso fue. Y por eso el Señor cuando vino predicando, ¡hey! Arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué más dice la palabra? Se ha acercado. Arrepentíos y creer al evangelio. El reino de Dios, hermano, comienza cuando la palabra de Dios entra a un corazón que está dispuesto a someterse al gobierno de Dios. Ahí nosotros alcanzamos a ver, hermano, que lo que el Señor está diciendo, hay que aceptar ese gobierno. Esa semilla no puede quedar encima. Esa semilla tiene que entrar, hermano, al corazón. Ese reino que viene en una semilla tan pequeñita tiene que entrar en el corazón de la persona. Si la semilla, hermano, no es llevada al interior, no puede, hermano, esa semilla seguir adelante. La palabra del Señor no puede transformar la vida de una persona si la persona no le da entrada en el corazón a esa palabra.
Es importante, hermano. ¿Dónde comienza? Allí. El reino de Dios empieza, hermano, cuando un corazón recibe, se abre para recibir y abrazar esa palabra. ¿Sí me está escuchando? Recibirla y abrazarla. No es sencillo, no es fácil, pero no hay otro camino. La palabra nos dice que solamente hay dos caminos. Entonces, o es este o es el otro. Y entonces viene el cambio de régimen. ¿Alguien entiende la palabra régimen? Ha sido muy escuchada últimamente. ¿Ah? Cuando un gobierno cambia drásticamente, es que hay un cambio de régimen. Hay un cambio de gobierno. Hay un cambio en la manera de gobernar. Siempre hay un gobierno. Siempre hay un gobierno. Pero hay gobiernos que se parecen y hay gobiernos que son diferentes. Cuando un gobierno que entra no se parece nada al que acaba de salir, entonces sí gobierno, pero ya hay un cambio de régimen, ya es diferente. Cuando un corazón se entrega al Señor, hay un cambio de régimen. Sigue habiendo un gobierno, pero ahora las cosas ya no son igual que antes. Ahora las cosas son diferentes. Ahora hay otro pensar, hay otro hacer, hay otro corazón, hermano, que decide hacer las cosas diferentes. Cuando el reino de Dios viene sobre una persona, hermano, amigo, hay un cambio de régimen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Déselo fuerte a Jesús. Algo sencillito. Nosotros decimos que las palabras se las lleva ¿quién? El viento. Pues déjeme decirle que eso es mentira. No lo vuelva a decir. En el mundo es una verdad. En el reino de Dios no es cierto. Dice la palabra que vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Todas las palabras que dijimos, buenas o malas, vamos a dar cuenta de ellas. ¿Por qué las dijimos? Y ahí el Señor va a ver, ¿por qué dijiste esta palabra? De todas. ¿Verdad que las palabras no se las lleva el viento? No. ¿Por qué las palabras no se las lleva el viento? Déjeme decirle, porque la palabra es muy importante. La palabra nosotros le hemos quitado, hermano, un valor que la palabra tiene. Dice la palabra, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Cuando un padre quiere que venga algo bueno sobre sus hijos, los bendice con la palabra. ¿Sí me está escuchando? Dele fuerte el aplauso a Jesús. Porque la palabra tiene poder. ¿Sí me escucha? No, las palabras no tienen poder. No, sí tienen. El hecho que nosotros desconozcamos alguna moneda no significa, yo no conozco la moneda japonesa. Y si me la pone aquí de frente no la conocería. Pero eso no significa que esa no tenga valor. Tiene valor. Que yo lo desconozca es otra cosa. La palabra, hermano, tiene poder. Amén. Y esa palabra nosotros debemos meterla ¿dónde? Dentro de nuestro corazón. Porque esta palabra, hermano, es la que pone en orden nuestra vida. ¿Sí me está escuchando? La palabra pone en orden nuestra vida. Esa palabra que empieza pequeñita y se siembra ahí, que parece que no va a hacer nada, que parece que va a pasar desapercibida, que se perdió en menos de aquello que estaba. No, déjeme decirle que dice su palabra que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué pasaba? No pasaba nada, pero el Espíritu de Dios ahí estaba. Había un desorden. El Señor ahí estaba, pero había un desorden. ¿Sí me está escuchando? Había un desorden. Y entonces entonces el Señor, por medio de su palabra, empezó a poner orden. Dijo el Señor, sea la luz. ¿Qué más? Pues la luz. Te ocupa la luz. Sin la luz no hay orden.
se ocupa la luz. Sin la luz da igual como esté, nos tropezamos, no vemos el desorden, pero nos tropezamos. Cuando viene la luz, hermano, entonces aparece lo demás. Y dice la palabra que dijo Dios sea la luz. Cuando dijo la palabra, entonces ¿qué dice la palabra? Y entonces apareció la luz. La palabra, hermano, trajo, ¿sí me está escuchando? La palabra trajo ¿qué? La luz. Y luego la palabra del Señor dijo: y sepárense las aguas que están arriba de las aguas que están abajo. Y se separaron los mares de las nubes. Allá arriba hay agua, en nube. Abajo hay agua, en los mares, en los ríos. Y luego el Señor dijo: sepárense la tierra de las aguas. Y a lo seco llamó tierra, y a las aguas llamó mares. Ve que el orden estaba todo ahí, pero había que ponerlo en orden. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso es esto. La palabra pone en orden las cosas. Dios mediante su palabra pone orden en la tierra. Y déjeme decirle que cuando ya estaba todo en su lugar, le empieza a llamar a las cosas. Le dice el Señor: produzca la tierra toda clase de ¿qué? De plantas. ¿Qué hace la tierra? Produce plantas. También seres vivos. El mar produzca peces. Haya en el aire aves y mamíferos en la tierra. Ya se veía vida. ¿Se da cuenta? Había vida, pero déjeme decirle, había tierra, había luz, había vida, pero no había razón. Y entonces ahí, en medio de todo aquello, hermano, en medio de toda aquella situación, dice la palabra que el Señor fue hasta donde estaba el lodo. Lo más insignificante de lo que abundaba era el lodo. Si algo había en todos lados, ¿qué? Oiga, cuando te encuentras algo en todos lados, nadie le presta atención porque está en todos lados. Aquí donde estamos nosotros no nos gustan los huizaches, la de Cristo. ¿Por qué? Que nacen a cada rato, hermana Mati, allá en la parcela, ya no queremos. Pero allá donde no hay árboles, quisieran ver los huizaches. Allá donde está el desierto, oiga, esos huizaches son como un pino, esos de 40 metros para ellos. Pues ahí donde estaba aquello, lo común, lo normal, dice la palabra, de ahí el Señor formó al hombre. Dele fuerte el aplauso a Jesús. Dice la palabra que de ahí lo sacó y lo formó a su imagen y semejanza. Dice la palabra, y fue el hombre un ser viviente. Gloria al Señor. Trajo un nuevo hombre. Déjeme decirle que así también el Señor hace eso en nuestra vida. Aquella pequeña palabra, ¿sí me está escuchando? Aquella palabra que viene y llega a nuestra vida, lo primero que trae es la luz. Dele fuerte el aplauso a nuestro Señor Jesucristo. El Señor, cuando trae palabra a nuestra vida, dice: sea la luz. ¿Sabe que cuando viene la luz nos sucede lo mismo? Nos sucede lo mismo que Adán. Adán estaba allí ya en un problema, en un lugar, metido en una situación difícil, pero no sabía cómo estaba. Cuando llegó a la presencia del Señor, le dijo: Adán, ¿dónde estás? La majaste. ¿Dónde estás, Adán? Señor, tuve miedo, me escondí. ¿Por qué? Oiga, porque la luz llegó y se dio cuenta que estaba desnudo. ¿Sí me escuchó? Yo cuando estaba sin Cristo, yo no me sentía mal. Yo dije: pues soy igual que todos, ¿cuál es el problema? Es más, ando mejor que muchos. Pero cuando llegó la palabra,
aquella palabra pequeñita llegó a mi vida, trajo la luz. Y entonces dije, como aquellos hombres que estaban allá en el día del Pentecostés, y se dice la palabra, y se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Ya no puedo seguir así, yo no puedo estar escondido, yo no puedo estar desnudo, yo necesito que haya algo diferente a mi vida, dice su palabra. Qué hermoso, hermano. Dice la palabra del Señor, hermano. Entonces el Señor viene en nuestra vida y trae a la luz, empieza a poner orden en nuestra vida. Así como puso orden en la tierra, llega a nuestra vida cuando ahí está, pero está revuelta. Y déjeme decirle, está revuelta y está vacía. ¿Sí me está escuchando? Ahí está, de que está, pero está revuelta y está vacía. Y entonces el Señor, que ya su espíritu anda por ahí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El espíritu del Señor está sobre tu vida. Aquí está el Señor. En mi vida está el Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Y entonces empieza a moverse, gloria, y empieza a poner orden en nuestra vida. Aquella palabra, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Empieza a poner orden, hermano, en tu vida y en la mía. Y entonces te dice, hermano, muchas cosas. Esa palabra empieza a hablar a tu vida para que pongamos en orden cosas que no estaban. Es más, que ni sabíamos que estaban en desorden. Porque cuando llega el Espíritu de Dios, hermano, da la palabra. Es esa palabra, y esa palabra transforma y nos lleva, hermano, a un nuevo hombre, y con eso, hermano, a una vida nueva. Dale fuerte ese aplauso a Jesús. A veces nos acercamos al Señor creyendo que el Señor va a restaurar nuestra vida. Y digo creyendo porque el Señor no la va a restaurar. La mejor versión de nosotros, hermanos, está muy lejos de lo mejor para nuestra vida. El Señor la va a transformar. No la va a restaurar, la va a transformar. La persona que va a quedar o la que vamos a ser nosotros en nada se parece, hermano, a lo que nosotros somos o fuimos. El Señor va a hacer las cosas, dice la palabra, completamente nueva. Dice la palabra del Señor: si alguno está en Cristo, ¿qué más? Nueva criatura es. Ahí está el Señor poniendo orden, hermano, en medio de su vida, poniendo cada cosa en su lugar. Cada cosa cada área en donde va. Ninguna área es más importante que la otra. Todas son importantes, pero todo depende solamente de uno. Déjeme decirle, hermano, que de lo que estamos viendo, ya hemos hablado de esto, del reino de Dios, pero hay un problema, que la semilla no se va a quedar tal como es. ¿Qué va a hacer la semilla? Va a romper las paredes. ¿Sí me está escuchando? La semilla va a romper las paredes. Dice la palabra, es la más pequeña de todas las hortalizas, pero ¿qué cree? Se convierte en el árbol más grande. Nosotros estuvimos hablando antes del domingo pasado acerca de que el Señor necesita odres nuevos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es un odre nuevo? Es un envase, ¿verdad? El odre es un envase de cuero de los que se usaban hace muchísimos años. No había otros materiales para almacenar. Lo más común era que la gente, pues después de matar el animalito, guardara la piel para darle los usos que ocupaban. Y se convertían en cantimploras. No sé si el término todavía se utilice, ¿verdad? Pero así es, cantimplora. ¿Lo entiendes, Gilbert, la palabra? No, ni idea, ¿verdad? Los muchachos nuevos no saben qué es la cantimplora. ¿Ustedes sí se acuerdan? No. ¿Cuántos llevaron cantimplora en la escuela? A ver, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Nomás como 5 llevamos, ¿eh? Bueno, ahora le llaman el topper, ¿eh? El termo. En aquel tiempo ni topper ni termo, era una cantinflora, así se llamaba.
La usan mucho los soldados. Siempre que el soldado sale, trae un envase en el cual guarda el agua y está pegado a su traje. Entonces, es un envase, hermano. En aquel tiempo era de cuero. Y en él, hermano, se vertía, déjeme decirle, se vertía el vino. Alguien dice, ¿por qué? ¿Por qué en aquel tiempo se usaba más el vino que el agua? ¿Usted lo sabe por qué? ¿Alguien sabe? ¿No? Déjeme decirle, en aquel tiempo una forma de que el vino se hace limpieza es mediante la fermentación. Y en aquellos años, hermano, cuando había problemas entre ciudades, lo primero que buscaban era dañar los pozos de agua. Se envenenaban, tú le quitabas el agua a una ciudad y le quitabas la vida. Le quedaban los días contados para rendirse. Entonces, no era muy fácil. Si usted recuerda, hace tiempo para acá, ya las cosas son diferentes, pero en aquel tiempo no era fácil encontrar agua saludable. No había. Era muy difícil encontrar agua saludable. En aquel lugar, hermano, había, por ejemplo, estaba el mar, ¿cómo se llama? Mar salado. Usted se acuerda de las aguas de Mara. Mara significa amargura. Las aguas estaban amargas, no estaban buenas para tomar. Y aparte la gente los envenenaba, buscaban tener otro. Y una manera de hacerlo era almacenar el vino. Entonces mucha gente prefería tomar vino porque el agua no era saludable. El agua a veces venía de bien lejos y la transportaban, hermano, por unos ductos por arriba, como unos arcos. Y el agua llegaba ni fría ni caliente, llegaba, ¿cómo le llaman? Tibia. Y por eso el Señor pone ese ejemplo, que el agua venía de lejos y no llegaba ni tibia, ni fría ni caliente, llegaba tibia, y el agua tibia sabe horrible. Y por eso el Señor dijo, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En alusión a esa agua que había, era agua tibia, era agua asoleada, para que mejor me explique. La gente prefería mejor el vino. Y el vino había que guardarlo en almacenes y utilizaban el odre. Entonces esos odres, hermano, los iban utilizando, pero conforme los iban utilizando, esos odres se iban volviendo viejos. Se iban partiendo, se iban perdiendo su flexibilidad. ¿Sí? Iban perdiendo esa viscosidad, esa flexibilidad, que tenían, la iban perdiendo. Y luego ya eran odres viejos y había odres nuevos. Entonces cuando iban a vertir un odre viejo, cuando iban a mover un vino viejo, lo podía meter usted donde quiera. Tráete un odre viejo, al cabo es vino viejo, ahí lo echamos. Pero cuando iba a haber vino nuevo, no se podría echar en un envase viejo. ¿Por qué? Déjeme decirle, porque el odre, el vino nuevo, cuando apenas está comenzando, está empezando a fermentarse y empieza a acumular gases, y los gases hacen que se expanda el envase. Y si el envase, hermano, no se puede expandir, se va a romper y el vino se va a tirar. ¿Sí me está escuchando? Por eso el Señor dice que su enseñanza es nueva, es original, y que esta enseñanza tiene que buscar envases, como dice, nuevos, odres nuevos, que se expandan, que están dispuestos, porque el Señor tiene nuevas misericordias que mostrarle cada mañana. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Esta semilla se va a expander. No va a permanecer pequeña. Sí, empieza pequeña, pero no va a permanecer igual. Va a avanzar y va a crecer cada vez más. Porque lo principal de la semilla, hermano,
es que va a crecer. Nosotros no nos queda duda. Entonces usted y yo, hermano, tenemos que empezar a ver que va a crecer en nuestra vida. Mire, fíjese cómo empezó todo. Esa pequeña semilla llegó de manera inesperada a un lugar muy grande, a un lugar muy especial. Se suponía que todos estaban esperando esta semilla, pero la palabra dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Todos estaban esperando la semilla, la simiente de la mujer. Todos estaban esperando la simiente de la mujer, desde Adán. Y no solamente el pueblo judío, en todo el mundo estaban esperando al elegido. En todas las culturas están esperando al elegido. Dice la palabra: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Llegó, hermano, de una manera pequeñita. Jesús, cuando llegó, llegó pequeñito, indefenso. No llegó a un palacio, llegó a un lugar pequeñito llamado Belén, una ciudad muy pequeña. La palabra dice la más pequeña de todas, una de las más pequeñas. Ahí empezó todo. Pero déjeme que dice la palabra: y Jesús crecía. ¿Desde así escucha? Y Jesús crecía ¿en qué? En gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué cree que sucedía? Cuando esa pequeñita, cuando esta semilla pequeñita llegó, déjeme decirle que Israel, o el pueblo de Israel, no pudo ser el mismo. Esa semilla pequeñita estaba creciendo en medio de un pueblo llamado judío. ¿Y qué sucedió? Mientras más crecía Jesús, mientras más crecía esta semilla, causaba problemas. ¿Sí me está escuchando? Causaba problemas. Porque la palabra llegó y empezó a causar crisis a todos los que estaban viviendo en Israel. Los pobres tuvieron problemas con esa palabra. Los ricos tuvieron problemas con esa palabra. Los religiosos tuvieron problemas con esa palabra. Los comerciantes tuvieron problemas con... A todos nos incomodó, a todos los incomodó, pero la palabra crecía todos los días en gracia para con Dios y los hombres. Denle fuerte el aplauso a Jesús. Y cada día se hacía más fuerte. Al principio caminaba solo, Luego Juan dio testimonio de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego ahí lo vieron varios y se pegaron junto con Cristo. Y el grupo de 3, luego el grupo de 12. Y luego el grupo de 12 más los que le servían. Luego llegaron a los 70. Después llegó de ahí, hermano, a los 500. Y después a los 3,500. Y luego a los 8,500. Y luego todo Jerusalén. Dele fuerte el aplauso a Jesús. Esa semilla, hermano, iba creciendo, iba causando. Así como creció en el pueblo de Israel, así también ha llegado a tu vida y a la mía para transformarla. Pero entiende que vas a ser transformado, que vas a ser llevado fuera de los límites de tu vida. Entiende que el Señor va a ensanchar. ¿Te acuerdas cuando dice la palabra del Señor? Ensancha el sitio de tu cabaña. Porque cuando llegue el Señor, hermano, todo lo empieza a multiplicar. Así como el Señor llegó y luego el Señor le dijo, y esto apenas empieza. Dijo: vamos a empezar primero en Jerusalén, luego en Samaria, en Judea, perdón, luego en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y acá estamos, no sé cuántos kilómetros haya de aquí a Jerusalén, pero son bastantes. De aquí a allá es como lo último en la tierra. Y mire que aquí está el pueblo del Señor. Dale fuerte tu aplauso a Jesús. El Señor tiene que poner en orden tus pensamientos y los míos. Así como empezó, hermano, por aquel pueblo, el Señor empezó por los lugares, llevando esta palabra a las personas. Así el Señor viene a tu vida y a la mía, y empieza primero por los pensamientos. El Señor va a conquistar tus pensamientos. Tú dices: pero es que yo no quiero pensar diferente.
No hay de otra. Nos resistimos al cambio. ¿Se acuerda que le dije que Jerusalén y Judea se resistieron al cambio? Los fariseos decían, no, es que no puede ser diferente, es así. También hay en nuestra vida, nosotros nos resistimos a pensar diferente. Decimos, es que Dios es así y nada más es así. Hermano, ¿qué mente tuviéramos nosotros si pudiéramos saber cómo es Dios? Si pudiéramos saber todo lo que Dios hace, ¿de qué tamaño sería nuestra mente para poder retener todo eso? No podemos. Dios es tan Dios que dice nuestro punto doctrinal de la Iglesia Apostólica que solamente puede ser entendido completamente por sí mismo. El Señor empieza por los pensamientos. Nos vamos a resistir, es que yo no quiero pensar diferente. Es que vamos a tener que pensar diferente. Ya lo hemos intentado cuántas veces en la forma en que ya lo hemos empezado a pensar y no resulta. El Señor lo primero que va a transformar, hermano, nuestro pensamiento, y luego de ahí nuestras decisiones, de ahí nuestras emociones, luego nuestras palabras, luego nuestras relaciones, luego nuestras prioridades, nuestro tiempo, luego nuestros recursos y finalmente, hermano, va a transformar nuestro propósito. La pregunta, hermano, que usted y yo deberíamos hacernos, ¿qué áreas de nuestra vida ya tengo bajo el gobierno de Dios y qué áreas no las tengo bajo el gobierno de Dios? Yo quiero que tú pongas especial atención en esto. La palabra del Señor dice, para usted que ya aceptó al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, dice la palabra que nosotros tenemos su espíritu. ¿De qué? ¿De qué es el espíritu? ¿De qué? Ayúdeme. De verdad. ¿El espíritu de qué? De verdad. ¿A dónde te lleva el espíritu de verdad? ¿A dónde cree? ¿A dónde? A la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que es cierto, lo que es verdadero, lo que es especial, lo que se disfruta, lo que va a permanecer para siempre. Eso es lo verdadero. Y tenemos un detector de eso en nuestra vida. ¿Sí me está escuchando? Tiene dentro de usted que tiene el Espíritu de Dios, tiene un detector de verdad. No de la verdad, de verdad. Entonces quiere decir que conozco lo que es verdad y lo que es mentira. Bueno, aparte, su vida va a querer empezar a hacer cosas verdaderas, más allá de la razón. No sé si me está escuchando. El pensamiento se le va a atravesar. ¿No me está escuchando? ¿Eh? El pensamiento se le va a atravesar, pero la verdad lo va a llevar a hacerlo, porque el espíritu dice que está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Hay que darle la oportunidad, hermano, a que Dios gobierne nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, decimos nosotros que la enseñanza nueva, esta que va a crecer en nuestras vidas, requiere ¿qué? Poner las cosas en práctica. ¿No me está escuchando? En práctica. Señal de que es un odre viejo, no practica la palabra. La de Cristo. Ay, no se me enoje. Es solamente oidor, pero no es hacedor. En la vieja escuela, antes de que viniera Cristo, la vieja escuela es puro escuchar. Esa es la escuela normal, antes de que Cristo viniera. Solamente escuchar. Vino Platón, vino Sócrates, vinieron todos esos maestros y la gente los escuchaba.
y solamente qué bonito, qué hermoso, qué bien, oye, lo mejor que existe, sí es cierto, pero todo el mundo solamente a escuchar y pura teoría. Cuando vino Cristo, no habló de teoría. ¿Se acuerda del Padre Nuestro? ¿Cuántos se acuerdan del Padre Nuestro? ¿Cuál es la enseñanza del Padre Nuestro, dijimos? No me dejen solo. ¿Cuál es la enseñanza del Padre Nuestro? Cuando usted está leyendo, mire, váyase a la Biblia, vamos a verlo. Véngase conmigo. A ver si lo encontramos, gloria al Señor Jesús. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Bien bonito el Padre Nuestro. ¿Cuántos dicen amén? La gente se lo sabe de memoria. Pero ¿qué hay que hacer con el Padre Nuestro? Porque tiene un significado. ¿Qué es lo que hay que hacer? No sabemos, ¿verdad? Padre Cristo. Váyase conmigo, versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Lea para usted ahí el versículo 14 y dígalo. ¿Lo tienes ahí, Gama? Ándale. Ahí está lo que quiere decir el Padre Nuestro. ¿Qué dice? ¿Cómo dice, hermano? Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿sí? Esa es la enseñanza del Padre Nuestro. Y la gente se sabe todo el Padre Nuestro, pero no se sabe la enseñanza. A veces en un ratito lo escuchamos muchas veces. Pero el Señor dijo, no, el vino nuevo se pone ¿dónde? La práctica se pone en vasos nuevos. Porque si no se pone en vasos nuevos, la práctica se derrama, no se puede llevar a cabo. ¿Sí me está escuchando? Si no estamos llevando a la práctica lo que estamos oyendo de la Biblia, se está derramando la práctica. Entonces nosotros no estamos siendo vasos nuevos. Estamos siendo vasos viejos, odres antiguos, donde sí entra la palabra, pero no entra la práctica. La palabra entra, pero la práctica se derrama. Yo quiero que usted se lleve en su corazón hoy en este día. Si usted tiene problemas para hacerlo, dígale al Señor, Señor, tengo este problema. Yo le he dicho al Señor, tengo este detalle. Sí lo puedo hacer, sí lo puedo escuchar, pero ya cuando se trata de ponerlo en obra, hermana Nere, le digo al Señor, es que no es lo mismo atrás que en ancas. Señor, del plato a la boca te cae la sopa. El odre, pero es que si usted supiera, hermano, lo que significa, ándele, ese es el proceso de fermentación, donde entra en acción ese vino nuevo y empieza a expandir adentro y se siente curioso. Donde nosotros entramos en esa crisis de ir contra nuestro pensamiento. ¿Sí me está escuchando? De ir contra nuestra forma de pensar, de ir en contra de nuestras costumbres, de ir en contra de aquello que hemos practicado por muchos años. Ahí entra la crisis. Pero el odre nuevo, ¿qué cree que hace? Se expande. Dice la palabra, y el que tiene mucho, se le añadirá más. Dale fuerte el aplauso a Jesús.
Es importante. ¿Por qué las vidas no son transformadas? Porque oímos mucho, pero practicamos poco. Empezamos a seleccionar. Yo quiero llevarlo a pensar a usted, ¿cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo le habló para que hiciera algo y usted dijo, no, Señor, lo dejamos pendiente? No tiene mucho. A lo mejor fue hoy. Vasos nuevos, con flexibilidad para aguantar ¿qué? La enseñanza del que viene de arriba, porque apenas empieza. Apenas comienza, hermano. Entonces mi voluntad tiene que ceder. Mi orgullo, hermano, tiene que ceder. Aquellas ideas o conceptos que yo tengo van a tener que ser corregidos. Mis hábitos van a tener que cambiar. La manera en que yo tengo, hermano, para hacer las cosas va a tener que ser una manera nueva. Del Bobo jamás. Me acordé ahorita de la vida, se llamaba la película La vida inútil de Pito Pérez, así se llamaba. No en su novela original, pero una. Y estaba ahí una viuda. Ya se la sabe, hermana Naya, ¿no? ¿Ah? Estaba una viuda ahí llorándole a la persona que estaba fallecida. Y llegó un amigo del fallecido y le dijo así, ya hiciste todo lo que pudiste. ¿Ya se acordó, no? ¿No? Hizo todo lo que pudo. Y que se enoja la viuda. Dijo, "Ah". Digo, pues pudo muy poco. El hombre está diciendo que hizo todo lo que pudo, pero la viuda dijo, pudo muy poco. Para el hombre era mucho. Para la viuda, no era nada. A veces nosotros decimos, es que mi vaso ya está lleno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y o no? Padre Cristo. Mi vaso ya está lleno. La pregunta es, ¿qué tamaño es su vaso? Cuando le pedimos agua a mis hijas, están mis hijas, ellas. No les gusta que les diga aquí cuando estoy aquí, porque aparecen ahí en el live. Tráeme agua, hija. Van y traen un vaso lleno de este tamaño. Así. Yo con una sed terrible. Y llenaron el vaso, sí, pero el vaso está de este tamaño. ¿Necesitamos vasos? ¿Cómo, hermana Nere? Necesito que mi vaso sea más grande. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Necesito que mi vaso sea más grande. Que se expanda, ensancha el sitio de tu cabaña. Por razón dice el canto, yo quiero más y más de Cristo. Pues a veces ya no cabe más porque ya se llenó. Yo quiero más. Le decía la palabra del Señor a esta mujer, van a ser más los hijos de la estéril que la que tiene muchos hijos. Por eso ve y ensancha el sitio de tu cabaña. El árbol, hace rato que estábamos hablando, saca una rama el árbol. Imagínense el arbolito, saca una rama el árbol. Ya lo dijimos, hermana Mati me ayudó hace rato. Hermana Mati, ¿qué trae la rama en la rama? Acuérdese, lo dije. ¿Qué es lo que trae la rama? ¿Sí?
la rama trae ramas. ¿Se fija? Esa ramita del árbol, ¿qué trae? Más ramas. Y nomás crecen poquito esas ramas. ¿Y qué traen? Más ramas. Y crecen poquito más. Y más ramas. Y no deja de dar ramas. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Qué hermoso es el mensaje. ¿Qué le pasa a esa rama si no trae ramas? Imagínense la ramita esa que le sale ahí, pelona. Yo sé qué es lo que hacen las hermanas cuando una rama no da ramas. Ya sé lo que hacen. ¿Qué le hacen, hermana Gloria? Tiene sus días contados. Una rama que no da ramas se corta. Y vosotros siendo malos, la expansión no se va a detener. ¿Lo escuchó? La palabra del Señor no se puede detener. Va a seguir dando ramas una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Porque dijimos, hermano, que hay todo un reino dentro de una semilla. Todo lo que se puede hacer, todo lo que puede llegar, hermano, desde allí. Cuando Dios transforma una vida, lo único que viene, hermano, es... Yo le voy a invitar. Que esta palabra no la eche en saco roto. Necesita practicar. Necesita practicar. La palabra necesita ser practicada para que produzca vida. Si es palabra del Señor y se abre el corazón, va a producir vida en nuestra vida. Va a producir crisis, ¿sí? Sí, crisis, sí. Siempre hay crisis. Cuando usted iba creciendo, entró en crisis. ¿No se acuerda? Y su mamá también entró en crisis porque todo le preguntaba, ay mamá, ¿por qué esto? Y mamá, ¿por qué el otro? Y mamá, ¿por qué aquello? Entró usted en crisis, todo preguntaba por qué. Antes no preguntaba nada, pero nomás empezó a crecer y todo empezó a preguntar. Cuando creció un poquito más, tu vida y la mía era color de rosa, hasta que crecimos y empezamos a ver las cosas como eran, y entonces lo rosa se transformó en negro. Empezamos a ver a nuestra familia diferente, pasó de rosa a negro, porque crecimos. Llegamos a la adolescencia y a sufrir. Llegamos bien contentos porque íbamos a la juventud. Llegamos a la juventud y a sufrir. No, hombre, ahí es donde más se sufre, en la adolescencia, digo, en la juventud. Si no, cuénteme cuándo ha llorado más. Y yo le digo. Las gotas de lloro más grandes que hemos tenido, casi la mayoría, fue en la juventud. Y luego decidimos crecer un poquito más. Bueno, crecimos a fuerza, ¿verdad? No decidimos crecer. Y entramos en la crisis de la madurez. ¿Y ahora? Y cuando ya estábamos creciendo en la de la madurez, ya empezamos a ver que ya el reloj ya no apuntaba para arriba.
sino que ya empezaba a apuntar para abajo. Y empezó otra crisis. Amén, amén. Pero qué bonito es que todo lo que hemos vivido, dentro de las cosas, muchas cosas que hemos vivido, ciertamente hay momentos difíciles, pero tantas cosas hermosas que tenemos en nuestro corazón. Fíjese que cuando vemos la televisión, no nos damos cuenta cuando estamos viendo una película, una novela, volteamos veamos la cámara y estamos viendo un amanecer precioso. Pero ¿sabe de qué depende cómo lo vemos? De la música que le haya puesto la película. Si la música que pone la película cuando está saliendo el amanecer es melancólica, usted se va a poner melancólico. Si la música que le puso la película cuando estaba pasando el amanecer era de alegría, usted va a ver aquello bien alegre. Así es nuestra vida, hermano. Si el Señor toca la melodía de su Espíritu en nuestra vida, hermano, las cosas van a ser diferentes. Dice la palabra: y tener vida y vida en abundancia. Yo quiero hacer un llamado a toda la iglesia. Ya no escuchen sermones, ya no los escuchen. No sirve de nada. Si usted vino y escuchó este sermón, no le va a servir de nada. No sirve. No le va a traer nada a su vida. Nada. Porque tiene que ser escuchado y llevado a la práctica. Si no, se tira. Ya no gaste tu vida. Ya no espere con los ojos cerrados. Abra su corazón y diga: es momento de poner en práctica las cosas. Sí, me va a costar crisis, sí. Pero así como lo he podido hacer a lo largo de mi vida, el Señor lo va a hacer en mi corazón. La palabra del Señor dice esto: ya lo entendí, llévelo a la práctica. Hágalo a una costa de usted. Y el Señor le dijo que el Espíritu sí quiere y que la carne no. ¿Se acuerda que le dijo? Ya le dijo, ya me dijo a mí. Pero que no hay otro camino. Que si nosotros empezamos a hacer caso a la palabra del Señor, vamos a ver la transformación de nuestras vidas. Voy a poner el ejemplo y con esto culmino, porque si no, me paso derecho. Cuando el niño era pequeñito, ¿se acuerda que? No voy a decir Gilberto porque lo voy a decir Gilberto, esposo del hermano Navidez. Gilbert. Cuando el niño era pequeño, ya tenía nombre, pero él no sabía que se llamaba así. ¿Sí sabe? Usted no sabía cómo se llamaba. El papá le llamaba por su nombre, pero usted no sabía que se llamaba así. Pero su papá insistió, 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 hasta que usted supo cómo se llamaba. Y a partir de ahí, cada vez que le hablaba por su nombre y le decía esto, aquello sucedía. Es el momento. El Señor lo dijo bien claro: si me amáis, lo voy a saber. Ustedes van a guardar mis mandamientos. Van a volver en práctica todo lo que yo les he dicho. Hoy cumpleaños Gama, nació hace varios años. No sé si quieres que diga cuántos.
Pero me acuerdo que yo le pusimos el nombre cuando todavía no nacía, cuando todavía en la pancita de su mamá, ahí estaba. Y yo le decía Gamaliel, Gamaliel, desde que estaba en la pancita de su Gamaliel. Y así. Y cuando nació, recuerdo que tuve la bendición de verlo pasar. En una cabilla iba su mamá y mi esposa lo traía aquí de este lado y yo estaba de aquel lado. Y le hablé, estaba chiquitito, dije Gamaliel y volteó. No, dicen que los niños no ven, pero volteó para donde escuchó su nombre. Cuando nosotros estamos escuchando la voz de Dios, es cuando estamos llevando a la práctica lo que Él nos encargó. Y entonces es cuando estamos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Pero no de labios, sino con nuestra vida. Y aunque me duela, tú vas a ser glorificado. Y aunque me duela, si nadie más de aquí lo hace, yo y mi casa serviremos al Señor. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Póngase de pie, hermano, a esta hora. De favor, no deje pasar la oportunidad. Empiece a voltear cuando Dios le llame, empiece a voltear. Cada vez empiece a voltear más. Y dentro de poco, si empieza a voltear cada vez más, va a llegar un momento en que no va a poder negar esa mirada. Y le va a decir al Señor lo mismo que le dijo aquel hombre que dijo, si aún la vida me pidieras, por ti mi Cristo la diera. Cante conmigo, a ver si se lo sabe. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser con tu poder un vaso nuevo. Con lo pequeño, hermano. Le hizo una pregunta el profesor Girafales a Kiko. La pregunta estaba difícil. Y no se la contesta y le dice, no hombre, profesor, póngame una más difícil, esa ni chiste tiene, póngame otra más difícil. Y le pone otra, dijo, no, contéstame esa que te estoy diciendo. No, esa está muy fácil. A mí póngame otra más difícil. No, esa ni chiste tiene, póngame otra. A veces nosotros le decimos a Dios, no, Señor, eso está sencillito, ir allá a la célula ahorita, ¿qué chiste tiene? Ponme otra más difícil. No, haga lo que el Señor le está diciendo. El Señor le puso ir a ver a fulano, a Mangano. No, Señor, ponme otra más difícil. No, vaya. El Señor lo llama a amar a alguien.
No le diga al Señor, póngame algo más difícil. No. Ahí empiece usted, dígale al Señor, Señor, tú me llamas por mi nombre. Empieza a voltear en lo pequeño. Dice la palabra, y el que es fiel en lo poco, ¿qué dice la palabra? ¿Es fiel en qué? En lo mucho. No menospreciemos, hermano, la palabra de Dios. Si lo dice y estamos convencidos de que lo dice, hagámoslo, aunque nos duela. Y el Señor lo va a entender. Usted va a decir, Señor, me duele, pero ahí voy. Para muchos no es fácil venir hoy a este lugar, lo sé. Pero Dios lo va a recompensar, porque aún a pesar de eso, usted está aquí. Dele fuerte el aplauso a Jesús. Le decimos al Señor, Señor, yo quiero ser un vaso nuevo. Uno que voltee cada vez que digas algo que hacer. Uno que cada vez que tú digas, busco a alguien que haga esto, y que yo sea el que levante la mano. Que cuando hay algo que tú quieras, sea yo el primero en decirlo. Si tú lo quieres, yo lo hago. Poderoso Padre Celestial, tu palabra, Señor, ha sido expuesta. No vinimos a tomar el tiempo, Señor, y a desperdiciarlo, jamás. El tiempo, Señor, es lo más caro que hay sobre el planeta. Pero también es la inversión más grande, lo que es tu palabra. Así como le dijiste a aquella mujer, cuando le dijiste que era la parte mejor que se había escogido. Hoy nuestros hermanos han escogido la mejor parte. Estar, Señor, ahí donde se alaba y se glorifica tu nombre. Donde encuentran, Señor, una palabra que nos desafía, que nos reta a ensanchar, Señor, el sitio de nuestra cabaña. Señor, para empezar a ver las cosas de diferente manera, para que este odre, Señor, que somos nosotros, sea transformado, Señor, en un odre nuevo, donde caiga, Señor Jesús, esa enseñanza que también se lleve a la práctica. Que haga, Señor, ese proceso, que esa fermentación, Señor, que viene con ese vino nuevo, no termine por destruir nuestras vidas, sino, Señor, que lo lleve, Señor, a un crecimiento, a una expansión, Señor Jesús, a un crecimiento continuo, Señor, que vaya cada vez más grande, Señor, creciendo en nuestra vida el reino tuyo, que empezó, Señor, con algo muy pequeño, pero que ha llegado, Señor, a grandes áreas de nuestra vida. Ciertamente quedan muchas todavía por conquistar, pero hoy, Señor, en tu nombre y para tu gloria, Señor, nos ponemos en tus manos. Señor, queremos ser como barro, dice tu palabra, como dice ese himno, en manos del alfarero. Yo quiero, Señor, que otra vez, Señor, vuelvas a hacer mi vida, que otra vez, Señor, tomes mi vida, Señor, en tus manos, Señor, y la moldees nuevamente, la renueves, Señor, la transformes, Señor mío, a pesar de mis pensamientos, a pesar, Señor, de mis experiencias. Yo vengo a ti, Señor, para que tú, Señor, me lleves a ti como lo dice tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, a ti, Señor, se honra y gloria a Jesús para siempre.